Un avión de pasajeros toca la pista a casi 270 kilómetros por hora, pesa más de 70 toneladas, y cuando sus ruedas golpean el asfalto, tiene menos de un minuto para detenerse, porque si no lo consigue, la pista simplemente se acaba. Y aquí aparece una pregunta que casi nadie se hace. ¿Cómo se frena algo tan grande y tan rápido? La mayoría de la gente cree que la respuesta es sencilla, que el avión tiene frenos enormes, que los pilotos pisan un pedal y que el avión se detiene igual que un coche. Pero eso no es lo que ocurre. De hecho, el sistema que más ayuda a detener un avión ni siquiera está en las ruedas. Y cuando descubras qué ocurre realmente durante esos segundos después del aterrizaje, probablemente nunca volverás a mirar una toma de tierra de la misma manera. En este video vas a descubrir exactamente qué ocurre desde el momento en que las ruedas tocan el asfalto hasta que el avión se detiene por completo. Vamos a ver los tres sistemas que trabajan al mismo tiempo. ¿Por qué frenar mal puede ser más peligroso que no frenar? ¿Y cuál es el límite físico que ninguna ingeniería puede ignorar? Y al final, hay un dato sobre los frenos de un avión que probablemente te va a sorprender. Quédate hasta el final. La primera respuesta que suele dar la gente es muy simple. Tendrá unos frenos enormes. Y sí, los aviones tienen frenos. Pero si todo dependiera únicamente de esos frenos, muchos aterrizajes terminarían de forma muy diferente. Porque aquí hay algo que resulta difícil de imaginar. Un avión comercial puede pesar más de 70 toneladas y aterrizar a velocidades cercanas a los 270 kilómetros por hora. La energía que lleva acumulada en ese momento es gigantesca, demasiada para detenerla simplemente con unos frenos. Y aquí es donde aparece el verdadero problema. Frenar un avión no consiste en detener las ruedas, consiste en eliminar una enorme cantidad de energía en apenas unos segundos. Por eso los aviones no utilizan un único sistema de frenado. Utilizan varios, y todos entran en acción en cuestión de segundos. Y lo más sorprendente es que el sistema de frenado más potente de un avión ni siquiera está en las ruedas, está en los motores. Pero para entender por qué, primero tenemos que hablar de lo que ocurre en el instante exacto en que el avión toca la pista. El primer sistema que entra en acción es el que menos se ve. Justo en el momento del aterrizaje, antes incluso de que los frenos toquen nada, el avión despliega los spoilers. Son unas superficies que se levantan sobre el ala como si fueran persianas abriéndose, y su función no es frenar directamente. Es algo más inteligente. Al levantarse, rompen el flujo de aire sobre el ala. Destruyen la sustentación. Eso hace que el avión deje de flotar sobre la pista y todo su peso caiga sobre las ruedas. Sin sustentación, hay más presión sobre el tren de aterrizaje. Y con más presión, los frenos tienen más agarre. Es como si alguien pusiera una mano sobre el techo de un coche mientras frena. Más peso sobre las ruedas, más fricción disponible. Pero aquí ocurre algo que casi nadie conoce. Si los spoilers fallan o no se despliegan correctamente, el avión puede estar sobre la pista con los frenos activos y aún así continuar deslizándose. Porque sin peso suficiente sobre las ruedas, los neumáticos simplemente no tienen agarre. Fue exactamente lo que contribuyó al accidente de un vuelo en Varsovia en 1993. Los spoilers no se desplegaron al tocar la pista. El avión tenía frenos, tenía motores en reversa, pero no tenía peso sobre las ruedas, y la pista se acabó antes de que el avión se detuviera. El segundo sistema actúa casi al mismo tiempo. Los frenos de carbono. A diferencia de los discos de acero que usa un coche, los aviones modernos usan discos fabricados con fibra de carbono comprimida. El carbono aguanta temperaturas que destruirían cualquier acero convencional. En un frenado de emergencia, los discos pueden alcanzar más de 1000 grados centígrados. El metal brillaría. El carbono simplemente absorbe. Y el sistema está diseñado para que eso ocurra de forma controlada, distribuyendo el calor de manera uniforme entre varios discos por rueda. Pero incluso con frenos de carbono, hay un límite. Un avión que frena con toda su carga, en condiciones de emergencia, puede fundir los fusibles térmicos de las ruedas. Esos fusibles están diseñados a propósito para eso. Cuando la temperatura supera cierto umbral, los neumáticos se desinflan de forma controlada, porque es mejor un neumático desinflado que un neumático que explota. Y aquí es donde todo cambia.
Porque hasta ahora hemos hablado de los frenos que se ven, pero el sistema más poderoso no toca las ruedas, no usa fricción, usa los propios motores del avión. Los reversores de empuje son uno de los sistemas más espectaculares de la aviación y uno de los más malentendidos. Cuando un avión aterriza, los motores siguen encendidos, siguen generando empuje. Y lo que hacen los reversores es redirigir ese empuje hacia adelante en lugar de hacia atrás. El motor no cambia de sentido, lo que cambia es la dirección en la que sale el aire. Unas compuertas mecánicas desvían el flujo de escape hacia adelante, creando una fuerza que frena el avión desde los propios motores. En un vuelo comercial normal, los reversores pueden reducir la velocidad del avión de forma muy significativa en los primeros segundos del aterrizaje, cuando la velocidad todavía es alta y los frenos de rueda son menos eficientes. Pero hay algo que sorprende: los reversores no son obligatorios para detenerse. Los aviones están certificados para aterrizar con los reversores inoperativos. ¿Por qué? Porque el sistema también tiene su lado complicado. Si un reversor se activa de forma asimétrica, es decir, si uno funciona y el otro no, puede generar una fuerza lateral brutal. El avión giraría sobre la pista. Por eso los sistemas modernos tienen protecciones que desactivan el reversor del lado contrario si detectan una asimetría. Lo más sorprendente viene ahora. En pistas largas, condiciones normales y sin carga máxima, muchos aviones comerciales aterrizan usando los reversores al mínimo, o incluso sin activarlos. El motivo es económico. Los reversores consumen combustible, y el desgaste que generan en los motores es real. Así que en vuelos donde la pista lo permite, las aerolíneas prefieren frenar solo con los discos. Pero hay una situación en la que ninguno de estos sistemas es suficiente por sí solo, y es la que más pone a prueba a los ingenieros: la pista mojada. Cuando hay agua en la pista, la fricción entre los neumáticos y el asfalto cae drásticamente, y aquí entra el sistema antibloqueo de frenos. Sí, el mismo concepto que tienen los coches modernos. Pero en aviación, el sistema es mucho más sofisticado. Se llama sistema antideslizante, y su función es evitar que los neumáticos bloqueen las ruedas durante el frenado. Porque cuando una rueda se bloquea, deja de girar. Y si no gira, no frena. Solo se arrastra. El neumático que no gira, frena peor que el neumático que gira controladamente. El sistema mide la velocidad de rotación de cada rueda en tiempo real y ajusta la presión de frenado individualmente para mantener el agarre óptimo. Es la misma lógica que hace que los pilotos de rally frenen en curva de forma que las ruedas nunca se bloqueen del todo. Pero en aviación, el margen de error es cero. Y aquí aparece algo que casi nadie imagina. Durante décadas, el mayor problema de detener un avión no fueron los frenos, ni los motores, ni siquiera la pista. Fue saber si el avión iba a tener suficiente espacio para detenerse. Hasta no hace tanto tiempo, los pilotos dependían de cálculos manuales para responder una pregunta crítica: ¿puede este avión parar antes de que se acabe la pista? Y la respuesta cambiaba en cada vuelo: peso del avión, velocidad de aterrizaje, temperatura, altitud del aeropuerto, estado de la pista. Todos esos factores modifican la distancia de frenado de forma significativa, y si el cálculo era incorrecto, no había segunda oportunidad. Eso fue exactamente lo que ocurrió en algunos de los accidentes más estudiados de la aviación moderna. Los frenos funcionaban. Los reversores funcionaban. Pero la pista se acabó antes de que el avión pudiera detenerse. Hoy, los sistemas de gestión de vuelo realizan esos cálculos en tiempo real. El avión conoce su peso, conoce la pista, conoce las condiciones meteorológicas, y si algo no encaja, alerta a los pilotos antes incluso de tocar el suelo. Pero incluso con toda esa tecnología, sigue existiendo un límite que ninguna ingeniería puede eliminar: la física. Un avión comercial cargado necesita aproximadamente unos 1500 metros para detenerse en condiciones normales. Por eso las pistas de los grandes aeropuertos suelen medir entre 2500 y 4000 metros. Ese margen no existe por comodidad. Existe porque en aviación el margen de error siempre tiene que existir. Entonces, ¿qué ocurre realmente en esos segundos entre el toque y la parada? Primero, los spoilers destruyen la sustentación y cargan el peso sobre las ruedas. Casi de inmediato, los frenos de carbono empiezan a absorber energía cinética y convertirla en calor.
Los reversores desvían el empuje de los motores hacia adelante para ayudar en los primeros segundos. El sistema antideslizante regula la presión en cada rueda para mantener el agarre máximo sin bloquear. Y todo eso ocurre en paralelo, coordinado, en menos de 30 segundos, sin un conductor pisando un pedal, sin un sistema central que tome decisiones. Cada componente hace su parte en el momento exacto. Frenar un avión no es frenar con más fuerza, es gestionar energía. Porque ese avión que ves deslizarse suavemente por la pista no está simplemente parando, está transformando toda la velocidad acumulada durante horas de vuelo en calor. Cambias en resistencia, en fuerzas controladas que trabajan juntas durante unos pocos segundos críticos. Y la próxima vez que estés en un avión y notes ese instante en que las ruedas tocan la pista, ya sabes exactamente lo que está ocurriendo debajo de ti. Si te genera curiosidad del mundo de la aviación, te dejo otro video en pantalla para seguir descubriendo más.